Ya veo que hay gente conectándose desde México, desde Washington, Bogotá, desde Madrid también, de Santiago de Chile y también de Argentina, de México, de que sí, muy nos alegra mucho tener asistentes de todo el mundo en nuestros webinars. Que bueno, pues nada, yo creo que ahora sí podemos dar comienzo a la primera presentación, que será de Ana Ángel. Eh, Ana, te cedo la... Perfecto, Carlos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿ya puedes ver mi pantalla? Sí, sí la puedo ver. Exacto, ya Bueno, la maximizaste, perfecto. Adelante, Ana. perfecto. Bueno, Carlos, muchas gracias a ti y a Araceli por esta invitación a participar en este webinar y también gracias a todos los asistentes por estar aquí. Mi nombre es Ana Milena Ángel y yo soy la directora para América Latina de Inicio. Antes de comenzar, me gustaría presentarles un poquito quiénes somos para los que no nos conocen. Inicio, o H Inicio como algunos nos llaman, es una empresa de consultoría estratégica especializada en energía y transporte sostenible. La empresa es de origen europeo y tenemos presencia pues, en Europa, en América Latina y más recientemente en China, donde acabamos de abrir una oficina este año. Nuestras áreas de conocimiento incluyen el hidrógeno y las celdas de combustible, los distritos térmicos o energía distrital, como se llama en algunos países, el almacenamiento de energía, energías renovables, movilidad sostenible, que es el tema que nos convoca hoy aquí, y eficiencia energética. Nuestras áreas de enfoque en los estudios que realizamos son la parte tecnológica, la parte de políticas públicas o regulación y el componente de tecnologías. Y tenemos un equipo multidisciplinario integrado de esta misma manera. Nuestros servicios se concentran en la parte de estrategia, inversiones, políticas públicas y proyectos de innovación, como pueden ver en la pantalla. Y bueno, sin más preámbulos, entonces me gustaría comenzar con mi presentación sobre el rol de las renovables en la movilidad eléctrica. Quiero comenzar por mostrar esta lámina, que es una lámina que siempre muestro últimamente en mis presentaciones sobre este tema, porque a veces parece que no nos damos cuenta que el cambio a movilidad eléctrica ya es una tendencia irreversible e imparable. Varios países ya han venido anunciando la prohibición a futuro de las ventas de vehículos convencionales a gasolina y a diésel. Y también ya varios fabricantes de vehículos han anunciado que cesarán de producir vehículos convencionales en los próximos años. Sin embargo, a pesar de esto, lo lamentable es que aún muchas personas aún tienen serias dudas sobre los efectos positivos que puede tener la movilidad eléctrica sobre el cambio climático, particularmente en países donde la generación eléctrica es aún muy dependiente de los combustibles fósiles, como es el caso de Argentina o de México, que estoy marcando sobre esa gráfica. La gente argumenta que de nada sirve cambiarse a un vehículo eléctrico si la electricidad que van a almacenar en sus baterías proviene de fuentes fósiles. Sin embargo, la realidad es que ya se han venido realizando varios estudios que desmitifican esto y que incluso en países como México, donde la generación fósil representa casi un 80% de la matriz de generación eléctrica, o sea que la participación de las renovables es aún muy limitada, los vehículos eléctricos reducen casi un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo de vida. Esto se puede ver en la gráfica que puse al lado derecho, que proviene de un estudio que realizó el Instituto de Ecología y Cambio Climático de México, el INEC, el año pasado. Ahí ustedes pueden ver cómo se comparan diferentes tecnologías de propulsión en vehículos de unas mismas características, vehículos del mismo tipo. Y cuando se compara todo el ciclo de vida, o sea, cuando se tiene en cuenta la manufactura del vehículo, la operación, el mantenimiento y la disposición final o el fin de la vida del vehículo, lo que se ve es que las emisiones del vehículo eléctrico son aproximadamente la mitad de un vehículo de las mismas características a diésel. Y ahí las emisiones que provienen de la generación eléctrica son las que están marcadas en color naranja, que son las emisiones por operación. Si a esto le sumamos los graves efectos en la salud que tienen los contaminantes locales, como por ejemplo el material particulado que sale por el escape de los vehículos convencionales y que respiramos a diario en nuestras ciudades, realmente vemos que implementar la movilidad eléctrica tiene todo el sentido. Muchas de nuestras grandes urbes en América Latina están sufriendo problemas serios de calidad del aire
como contingencias ambientales continuas. Este es el caso, por ejemplo, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Medellín o en Bogotá. Todos sabemos que pues, la gran mayoría de países estamos en medio de una transición energética, donde estamos incrementando la participación de energías renovables. Y entonces el tema que nos reúne hoy es, bueno, ¿cuál va a ser ese rol de las energías renovables en la movilidad eléctrica? A mí me gustaría comenzar por introducir un concepto que es el concepto de la curva de Pato, que tal vez algunos están familiarizados con él, otros no. Se llama la curva de Pato porque efectivamente tiene la forma de un pato, como pueden ver. En esta gráfica que muestra la curva de Pato para California, se muestra cómo se incrementan las rampas en el perfil de demanda neta o de consumo neto de energía eléctrica. Entonces, a medida que se añade energía solar a la red. Ustedes pueden ver en la línea de más arriba, la que marca el año 2012, donde todavía no había mucha penetración de energía solar, cómo durante la noche, las primeras horas que marcan la noche, la demanda de energía es muy baja y luego comienza un pico de demanda de energía entre las 6 y las 7 de la mañana más o menos, cuando la gente se levanta y comienza a encender sus electrodomésticos. Después este consumo baja un poco hasta que finalmente hay un pico en la tarde-noche, cuando todo el mundo llega a su casa a la misma hora y enciende todos los aparatos al mismo tiempo. Por lo tanto, la demanda de electricidad aumenta considerablemente. Sin embargo, ustedes pueden ver en las curvas de más abajo y en la última, que es la que muestra el año 2020, la proyección al año 2020, cómo se prevé que este perfil de demanda neta varíe debido a la gran penetración de energía solar que se va a tener en ese año. Lo que se aprecia es que a mediodía, cuando las plantas solares están en su máximo de generación y hay muy poca demanda, hay una pérdida importante de la demanda total, porque la producción de energía solar se desconecta totalmente de la demanda. O sea que hay un exceso de energía solar que, a menos que fuera almacenado en baterías, no se va a usar, se va a perder y por lo tanto pues va a tener un costo de oportunidad cero. Esto es lo que comúnmente se conoce en el sector como el curtailment. Al mismo tiempo se ve como el efecto del exceso de generación solar en horas de baja demanda crea un efecto de rampa y se puede ver una pendiente muy pronunciada en la medida que la demanda empieza a crecer rápidamente en las horas de la tarde o la noche, que sería como la cabeza del pato. Esta rampa, que es la pendiente entre la barriga del pato y la cabeza del pato, generalmente implica que el sistema eléctrico tendrá que contar con plantas generadoras de respaldo, que generalmente van a ser a gas natural, o sea, plantas fósiles, con combustibles fósiles, para poder enfrentar ese rápido escalamiento de los requerimientos de energía en horas de alta demanda, o sea, para poder suplir esta rampa. Y esto, por supuesto, es un efecto indeseable en términos de costos para el sistema eléctrico y, por supuesto, de aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es aquí donde los vehículos eléctricos pueden jugar un papel muy interesante, ya que la recarga de vehículos eléctricos puede tener un efecto negativo o positivo sobre la red eléctrica. En la imagen que ven arriba, ustedes pueden ver cuándo se produce un efecto negativo. Suponiendo que estamos en un momento de penetración de vehículos eléctricos ya masivo, o sea, que la gran mayoría de los vehículos fueran eléctricos, si todos llegáramos a nuestra casa después de las horas del trabajo a cargar nuestro vehículo eléctrico todo el mundo al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a contribuir aún más a ese pico de demanda de la tarde o de la noche, lo que les mostré que era la cabeza del pato. Entonces esto, pues por supuesto, va a crear una rampa más pronunciada y va potencialmente a causar efectos negativos sobre las redes de distribución. Sin embargo, si nos vamos a la imagen de abajo, lo que vemos es que podemos desplazar esa recarga desde ese momento de demanda pico a las horas valle, que es el momento que más lo necesita la red. Entonces vamos a desplazar la carga a la barriga y a la cola del pato, ¿sí? Para llenar estas horas valle. Esto lo voy a mostrar más adelante en algunas otras láminas, pero lo que quiero mostrar es que aquí el efecto sería positivo porque pues va a aplanar esa curva y va a aplanar esas rampas. Entonces lo que les quiero explicar son dos estrategias muy simples para aplanar esa curva de pato, para suavizar estas rampas. Entonces lo que terminaríamos viendo es como si pusiéramos ese pato a volar, ¿no? Es la forma que tendría la gráfica. Entonces, en esta imagen que les muestro, pueden ver el sistema de recarga de un vehículo eléctrico. Tienen a su izquierda la red eléctrica, después tienen pues, el hogar o el lugar de trabajo donde se carga, el cargador del vehículo y luego el vehículo. Este esquema muestra dos flujos de carga. El primero es un flujo marcado con las flechas azules oscuras que va de izquierda a derecha.
Este flujo muestra pues el flujo de electricidad que todos conocemos, es decir, de la red hacia el cargador y del cargador hacia el vehículo. Y la estrategia aquí para aplanar esa curva de Pato sería hacer esa recarga de manera inteligente, como les voy a mostrar más adelante. El segundo flujo es el flujo marcado con las flechas grises, que va en el sentido inverso, o sea, de derecha a izquierda. Y aquí se muestra cómo la energía almacenada en la batería del vehículo también se puede inyectar a la red a través del cargador. Esto se conoce como el vehicle to grid, y en este caso lo que podemos hacer es imaginar que el vehículo es como una gran batería con ruedas, donde el vehículo también puede alimentar de energía otros equipos a través de su batería cargada. Entonces, esta gráfica que les estoy mostrando muestra la curva de Pato proyectada para México en su sistema interconectado nacional para el año 2024. Aquí pueden ver claramente las rampas entre la cola y la barriga del pato, y también entre la barriga y la cabeza del pato. Esta es la predicción que se tiene para el año 2024, cuando se prevé que la generación solar llegue a unos 14.500 megawatts, y por lo tanto habrá un exceso de generación solar en esas horas, pues sobre todo al mediodía, ¿no? Pues si fuéramos a implementar una estrategia de carga inteligente, esta es la misma curva, pero puse las horas de la noche, del día y las horas en que el carro normalmente se está movilizando. Lo que se puede ver es que si fuéramos a implementar una estrategia de carga inteligente, buscaríamos cargar el vehículo en esas horas que marqué con las líneas punteadas, es decir, entre la 1 de la mañana y las 5 o 6 de la mañana, las horas de la noche, cuando generalmente el vehículo va a estar estacionado en casa, y después también buscaríamos cargarlo en el lugar de trabajo a partir de más o menos las 9 de la mañana, cuando los vehículos ya están nuevamente estacionados y hay un exceso de generación solar en el sistema. Esta es la línea punteada que estoy mostrando en la barriga del pato. Cargar en este momento y no al llegar a casa después del trabajo, o sea, en la cabeza del pato, significaría que estaríamos haciendo una recarga inteligente, y por lo tanto estaríamos contribuyendo a suavizar esa curva del pato. Y después, ¿qué buscaríamos hacer? Bueno, pues ahora les muestro otro ejemplo. Este también es en México, pero en el sistema de Baja California Sur, que es una zona que actualmente no está interconectada al sistema interconectado nacional. La idea sería utilizar la estrategia inversa, es decir, el vehicle to grid, para poder satisfacer este pico de demanda que hay en la tarde de noche, que es el pico de la cabeza del pato. Aquí la idea es proveer de energía desde las baterías, desde mi vehículo hasta la red, con la energía que almacené durante el día usando pues esa energía solar, ¿no? Y así pues de esta manera voy a utilizar mi vehículo como una batería rodante, y pues efectivamente voy a suavizar todas esas rampas. Entonces, bueno, finalizo con unas conclusiones bastante evidentes. La primera, y es que la tendencia hacia la movilidad eléctrica y hacia una mayor participación de energías renovables es evidente, es palpable, está en camino y es inevitable. Y lo interesante es que existen sinergias muy interesantes entre esta tendencia hacia un mayor uso de las energías renovables y hacia una mayor penetración de vehículos eléctricos. Y es que el vehículo eléctrico siempre podrá ser un impulsor de la energía renovable, mientras que se implementen estrategias de carga inteligente y de vehicle to grid, como les mostré, ayudando a aplanar esa curva de pato y paliando el efecto de la intermitencia de las energías renovables no convencionales como la solar y la eólica. De esta manera, el vehículo eléctrico ayudará a permitir que entre una mayor capacidad de generación renovable y a disminuir la necesidad de usar plantas eléctricas de respaldo para atender esas rampas, plantas que utilizan combustibles fósiles, como les dije, generalmente gas natural, y que por lo tanto contribuyen al cambio climático. Y bueno, con esto me despido, les dejo mis datos, por supuesto muy atenta a las preguntas durante la próxima sesión y al final del webinar del segundo panelista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por la presentación, muy interesante. También quería recordarles a todos nuestros asistentes que por favor envíen sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas. Ya veo que acaba de llegar la primera. Y bueno, que por lo general las preguntas, vamos a consultarnos las preguntas al final, ¿no? Pero quería hacerte una pregunta rápidamente ahora, Ana. ¿Cómo crees que se puede fomentar o que se puede evitar que la mayor parte de los vehículos eléctricos se carguen en la noche? Porque en la noche es lo más lógico, ¿no? Es cuando la gente llega del trabajo y carguen su vehículo. ¿Qué estrategias se han planteado para evitar que todos los vehículos se carguen a la misma hora?
Pues esto es muy simple y muy sencillo. Realmente se trata simplemente de instalar cargadores inteligentes. Hoy en día en el mercado hay cargadores, vamos a decir como dumb o tontos, porque no permiten una comunicación entre el usuario o la red, y hay cargadores inteligentes que sí permiten pues cargar a ciertas horas, programarlo, permiten una comunicación con el sistema, es decir, que el sistema les diga, bueno, esta es la hora en la que es mejor o más conveniente cargar porque estamos teniendo un exceso, por ejemplo, de generación eólica, que es muy común en las noches, y entonces en ese momento pues el cargador se va a activar automáticamente y va a recargar la batería. Igualmente, en la estrategia contraria, que sería el vehicle to grid, cuando el sistema precise de energía extra para suplir esa demanda, pues automáticamente va a activar la carga desde, o más bien la inyección de energía desde la batería del vehículo hacia la red. Entonces se trata simplemente de sistemas inteligentes, smart grids, que hoy en día se vienen implementando, pero como digo, todavía en el mercado hay bastantes cargadores que no tienen estas funciones. Muy bien, pues muchas gracias. Se me ocurren varias preguntas más, pero por ahora vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a la presentación de Darío Morales. Darío, te cedo la palabra. Bien, Carlos, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Te escucho perfectamente. Voy a compartir entonces la presentación. No sé si ¿la ven ahí? Sí, sí, muy bien, Darío. Bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, y al equipo de ATA por la invitación a participar de este webinar. Mi nombre es Darío Morales, soy director de estudios de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, y le estoy conversando desde Santiago de Chile, cuál es nuestra aproximación a la movilidad eléctrica y su complemento con las energías renovables. Brevemente les quiero contar que nuestra asociación es una asociación gremial, es decir, es una institución privada que reúne a más de 120 empresas internacionales y que están operando en el mercado de la energía en Chile, en toda la cadena de valor, tanto desde la perspectiva de la generación de energía, pero también desarrolladores de proyectos y proveedores de equipamiento. Es una asociación que nace en el año 2003 y representamos casi al 80% de la generación eléctrica instalada en Chile, y el 74% de los proyectos de energía renovables que se están construyendo en el país son desarrollados por miembros de nuestra asociación. En estos dos gráficos, en el superior y en el inferior, en el superior ven la evolución del porcentaje de la energía eléctrica que representa las energías renovables no convencionales en nuestro país. Vemos que desde el año 2012 el porcentaje era muy cercano al 5%, y hoy día en el año 2017 ya estamos llegando al 17-18%, muy por sobre las metas que se había planteado el gobierno de llegar a un 20% del año 2025. Es muy probable que hacia el 2020 ya hayamos cumplido esta meta, y esto considera fundamentalmente la participación de la energía eólica, energía solar y la energía renovable de pequeña escala. En el gráfico de abajo ven la evolución de la capacidad instalada de energías renovables, que ya está llegando casi a los 5.000 megawatts de potencia instalada para un sistema total de 22.000 megawatts de potencia instalada. ¿Por qué desde la perspectiva de las energías renovables nos debe interesar la electromovilidad o la movilidad eléctrica, tanto a nivel de movilidad personal como de movilidad colectiva? La idea de esta presentación y lo que yo les voy a contar en los próximos minutos se basa fundamentalmente en el caso de Chile como una muestra y un ejemplo de por qué la movilidad eléctrica es tan relevante para el desarrollo económico y social de los países, y probablemente ustedes en sus propios países de origen podrán tomar información similar que les permita hacer un análisis al respecto. Lo que aquí se muestra es el inventario chileno de gases de efecto invernadero. La línea roja representa las emisiones del sector energía en Chile, es decir, un 75% de nuestras emisiones proviene fundamentalmente de la generación de electricidad y también de la energía que se utiliza en el transporte.
En este gráfico se puede mostrar el balance energético de Chile desde el año 2016, y lo que podemos ver hacia el lado derecho de esta lámina, fundamentalmente ese cuadro amarillo, es que desde la perspectiva del uso de la energía, el sector transporte representa casi un 35%, y casi el 100% de esa energía que se utiliza el sector transporte proviene de combustibles fósiles. Y por lo tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de contaminantes locales de nuestro sector, del sector transporte en Chile tiene un efecto bastante importante en nuestras emisiones. Desde ahí que estamos empeñados a decir, mira, si existe la posibilidad desde hace mucho tiempo, por lo demás, de tener un sector transporte más limpio, es precisamente la electrificación de ese sector transporte lo que nos ofrece grandes oportunidades para reducir la contribución que este sector hace a la emisión de gases de efecto invernadero. El cambio climático es una tendencia global que está presente, por supuesto, en todo el mundo y está imponiendo, no solo a nivel de países, pero también a nivel de empresas, grandes desafíos y está siendo un gran driver para una transformación energética. Los paradigmas de la energía están cambiando sustancialmente a raíz de estos desafíos que nos pone el cambio climático. Y hay tres elementos que aparecen. Lo primero es la digitalización de la industria. Ana hablaba muy bien sobre la importancia de la inteligencia en las redes eléctricas, incluyendo la inteligencia de los cargadores, y las posibilidades que nos ofrece las tecnologías de información en conjunto con la energía eléctrica son enormes, tanto para abrir nuevas oportunidades de negocios como para aprovechar de mejor manera las que ya existen. Un segundo elemento es las comunidades están ejerciendo y queriendo ejercer un rol muy potente y muy fuerte y quieren tener una voz activa y una participación activa en todo lo que está relacionado con su desarrollo energético, tanto de grandes proyectos como a pequeña escala. Y un tercer elemento que aparece también son los recursos distribuidos, sistemas de almacenamiento distribuidos, sistemas de generación distribuida, tanto a mediana como a pequeña escala. Y la movilidad eléctrica está justo en el centro de estas tres dimensiones. La inteligencia de las redes, la participación de las personas y la utilización de recursos energéticos de manera distribuida es, yo diría, el gran punto de apoyo en el cual la movilidad eléctrica se va a desarrollar en los próximos años. Las siguientes láminas muestran un gráfico de un estudio hecho por el International Council on Clean Transportation en febrero, que muestra el ciclo de vida de un auto eléctrico, particularmente enfocándose este estudio en el efecto de la manufactura de las baterías. En el eje de las I, ustedes pueden ver las emisiones de CO2 y en el eje horizontal distintas opciones tecnológicas, donde la opción de la izquierda, de más izquierda, es las emisiones en gramos por kilómetro de un auto europeo convencional, justo a su costado las emisiones de un auto a combustión más eficiente que existe en el mercado, y luego las distintos aportes de ciclo de vida de los autos eléctricos. Lo primero que resalta al analizar este gráfico es que el proceso de manufactura de un auto convencional, de las partes clásicas, más allá de la batería, no es tan distinto, no tiene tantas diferencias en las emisiones como la de un auto eléctrico. Sin embargo, hay dos grandes diferencias. La primera, y lo que ven ahí ustedes con el cuadrado más verde, son las emisiones de la batería, es decir, representan por lo menos un 25% del proceso de fabricación de batería, las emisiones del ciclo de vida de un auto eléctrico. Lo que ustedes ven en naranjo ahí representan las emisiones que aportan el combustible que mueve el vehículo eléctrico, y en este caso también las emisiones en azul, las que aportan el combustible fósil del auto convencional. Por definición, un auto eléctrico tiene entre un 20 y un 50% menos emisiones casi bajo cualquier condición
de emisiones que un auto convencional, y de esa perspectiva es un gran aporte. Sin embargo, vemos que para el auto eléctrico que funciona normalmente en Europa, al menos un 50% de sus emisiones vienen dadas por las emisiones de la matriz eléctrica. Desde esta perspectiva vemos que un gran potencial de reducción de emisiones, es decir, de maximización de beneficios de los autos eléctricos, viene dado por una reducción de la matriz eléctrica. En general, un auto eléctrico podría tener hasta, sin grandes problemas, un 50% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, y representando entonces un 50% la emisión de su matriz eléctrica. Aquí hay otro estudio que los dejo para que lo revisen y que hace la comparación del desempeño de la matriz, de las emisiones de un auto eléctrico con distintas matrices energéticas. Hace análisis tanto en China como en distintos estados de los Estados Unidos, y muestra que efectivamente la irrupción masiva de movilidad eléctrica lo que se va a traducir es un aumento de la demanda. Si ese aumento de la demanda va a ser suministrado o suplido con mayor producción de plantas a carbón, entonces lo que vamos a hacer es sacar emisiones desde la zona urbana y llevar emisiones hacia las zonas donde están operando las plantas de carbón. Por otro lado, si este aumento de la demanda es suplido con energías renovables como solar, eólica u otros sistemas, entonces se aprovecha al máximo los beneficios que tiene la movilidad eléctrica en la reducción de las emisiones. También hay que tener presente que la irrupción de la movilidad eléctrica tiene que ser acompañado de políticas públicas que vayan permitiendo también el retiro de autos de combustión convencionales, de tal manera de no producir o tratar de mitigar lo más posible los efectos en la congestión de las grandes ciudades. Ya forma de conclusión, y ya para finalizar, hay estos 6 elementos que a nosotros nos parecen muy importantes de destacar, y el primero es que la movilidad eléctrica es una gran fuente y una gran oportunidad para la reducción de las emisiones. No hay que olvidar que al menos un 50% de las emisiones de un auto eléctrico en todo su ciclo de vida provienen de la matriz energética, de la matriz eléctrica que lo alimenta. Y no es razonable, a nuestro juicio, promover la adopción masiva de autos eléctricos sin de manera complementaria, promover un desarrollo de una matriz eléctrica limpia y basada en fuentes renovables. Y esto concluye y termina en un análisis que las autoridades y los gobiernos, en el momento en que decían impulsar y establecer ciertas políticas y estrategias de desarrollo de la electromovilidad, lo deben hacer siempre mirando una perspectiva integral de desarrollo y cómo cada una de estas herramientas va aportando a un objetivo mayor, que es finalmente hacer frente a los problemas y a los desafíos que nos impone el cambio climático. Ahí les dejo entonces también mis datos de contacto y estoy disponible para que comencemos la ronda de preguntas. Muchas gracias, Darío, por tu presentación. Una pregunta antes de abrir al público. ¿Qué iniciativas que tengas conocimiento han tomado los gobiernos e incluso los actores particulares, como los dueños y administradores de las flotas de vehículos eléctricos, para asegurarse de que esos vehículos se carguen con energía que sea lo más limpia posible? ¿Se está haciendo algo al respecto? ¿Alguien ha tomado la iniciativa? Por lo menos lo que yo he visto en Chile y en otros países de América Latina es que el tema de la movilidad eléctrica se está viendo con mucho interés y los países recién están comenzando a estudiar el desarrollo de ciertas políticas públicas. Colombia tiene una experiencia interesante de algunas políticas que han funcionado y otras que no tanto, pero creo que todavía se está viendo de manera inicial, no hay políticas públicas serias. En términos de movilidad eléctrica, hay un problema que resolver y donde el Estado debe jugar un rol, que es el problema clásico de la economía que se denomina del huevo o la gallina. Yo no tengo mayor información o desarrollo de la infraestructura
de movilidad eléctrica porque no tengo un uso masivo del auto eléctrico, entonces no puedo desarrollar la infraestructura, y no tengo un uso masivo del auto eléctrico porque no hay una infraestructura desarrollada. Para romper ese círculo vicioso es donde la autoridad y el gobierno tienen que generar políticas públicas que sean coherentes y claras. Muchas gracias. Pues ahora sí, abrimos las preguntas al público y vamos a leer la primera pregunta que habla sobre el litio. Dice, ¿existe una amenaza sobre la disponibilidad del litio en el futuro? ¿Cuál sería el impacto sobre los vehículos eléctricos? No sé si, ¿quién quiere comenzar? Bueno, si quieren yo puedo contestar. La respuesta es no, realmente la disponibilidad de litio es muy amplia. Hay reservas grandísimas, sobre todo en Sudamérica, en Chile, en Argentina, incluso en Perú, en Bolivia. Pero el problema no es tanto la disponibilidad del mineral, porque hay bastante, sino más bien si sí o no se van a dar las licencias suficientes y los permisos para la explotación minera de este material. Como saben, pues la explotación minera tiene riesgos ambientales asociados, hay mucha regulación en la mayoría de los países al respecto para limitar estas actividades mineras, entonces es más bien una cuestión de permisología, en qué tanta capacidad se podrá instalar en el sector minero, más que la cantidad de material disponible en la tierra, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Darío, no sé si quieres agregar algo al respecto. No, yo solo decir que estoy de acuerdo con Ana. Chile es un productor importante de litio y hay otros países como Bolivia y en Perú también hay yacimientos. Creo que disponibilidad va a haber. Del costo total de una batería de $20.000, 100, $150 corresponden al litio y el resto es valor agregado de otras partes de la cadena de valor. Y además se están haciendo otras investigaciones en otras tecnologías, más allá de solamente las baterías de ion litio, sino que también el hidrógeno puede jugar un rol. Y creo que la movilidad eléctrica tiene muchos futuros para rato, ¿no? Muy bien. Pues pasamos a la a la siguiente pregunta. Y una pregunta que dice, ¿cómo inyecta electricidad a las redes un vehículo eléctrico? Y a eso yo quiero agregar también, no solo cómo inyecta electricidad, sino qué efecto tiene el hecho de que un vehículo se esté cargando y descargando sobre la duración de la batería y cómo podría y qué modelos de negocio se podrían implementar para que eso tenga sentido. Me explico. Tengo entendido que una batería se desgasta mientras más se carga y se descarga. Entonces, al cargar y descargar el vehículo para dar utilidad a la red, bueno, tendría un costo para el dueño del vehículo. Esto se ha contemplado en los modelos que ven al vehículo como una fuente de energía que puede inyectar electricidad a la red. Bueno, respondiendo a la primera pregunta de cómo se inyecta, pues realmente lo que tienes es un flujo de energía que es bidireccional, lo mismo que se tiene, por ejemplo, en las casas hoy en día con los medidores inteligentes. Uno puede tener un flujo de la red hacia su casa o de su casa hacia la red, por ejemplo, en el caso de la generación distribuida, donde ya pues un usuario, no sé, un supermercado o cualquier tipo de consumidor ya se vuelve un prosumidor, es decir, puede también generar su energía e inyectarla a la red. De esta misma manera lo puede hacer un vehículo a través de este cargador que, como les comentaba, debe ser pues inteligente, bidireccional. Y el tema del vehicle to grid realmente se está estudiando en este momento, no es una tecnología que ya esté implementada ampliamente, realmente ahora lo que se está haciendo está en fase de pruebas piloto, está en fase de los primeros proyectos donde se está obteniendo información de, bueno, cuáles podrían ser los mecanismos y las tarifas a las cuales se pueda comprar y vender esta electricidad. Se está probando también los efectos sobre las baterías porque efectivamente pues esto va a generar más ciclos de carga y descarga y pues todavía no tenemos un número de años suficiente para evaluar cuál es el impacto y por lo tanto esto también se están haciendo pruebas para ver con todo eso pues cuál sería la rentabilidad efectivamente para el usuario
de disponer su vehículo para este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, pues veremos los resultados. Ya Enel, la empresa Enel italiana, tiene unos resultados bien interesantes por ahí en un estudio donde han estado haciendo pruebas y lo que concluyen es que es más económicamente efectivo hacer el vehicle to grid a las tarifas que ellos están, pues, digamos, proyectando que se haría, que no hacerlo. Entonces sí representaría un beneficio al usuario, al consumidor final. Pero en fin, como les digo, esto se está testeando en Europa, se está testeando en Norteamérica y pues el tiempo dirá un poco cuáles son los resultados. Hoy en día que no hay una masificación representativa del vehículo eléctrico casi en ningún lugar, realmente el vehicle to grid como estrategia no es tan importante, no es algo necesario todavía porque no hay congestiones en las redes todavía. Sin embargo, por ejemplo, ya en algunas ciudades en China donde se empiezan a ver penetraciones de vehículos eléctricos muy importantes, pues ya el tema de las redes eléctricas empieza a ser un problema y todas estas estrategias empiezan a tener mucho sentido, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues pasando a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el financiamiento de la movilidad eléctrica. Fidel pregunta, ¿qué fuentes de financiamiento de multilaterales o fondos de inversión conocen que estén promoviendo electromovilidad y storage y almacenamiento? No sé si quién quiere empezar a responder o si tienen conocimiento de estas fuentes de multilaterales. Yo la verdad es que Sí. no tengo conocimiento de ninguno, pero ustedes tal vez sepan más. Bueno, yo sé que por lo menos aquí en América Latina, en varios países, el Fondo Verde para el Clima y el GEF están invirtiendo en proyectos de movilidad eléctrica masiva. Por ejemplo, en el caso de Chile, yo sé que ellos han dado fondos a bajas tasas de interés, bajo costo financiero, para la implementación de 200 buses eléctricos que van a entrar en Santiago próximamente. También en Uruguay se está haciendo un request for funds del Fondo Verde para el Clima y ya el GEF también financió la entrada de unos pocos buses que tienen como piloto desde hace un par de años. Entonces, pues realmente estos fondos multilaterales son los que normalmente los gobiernos municipales junto con los gobiernos nacionales están bajando para lograr unas tasas financieras competitivas y de esta manera, pues, digamos, disminuir un poco esa diferencia o ese gap en el costo de las unidades vehiculares. Gracias, Ana. Darío, no sé si quieres agregar Sí, algo. no, perfecto, yo no tengo nada que agregar a eso. Muy bien. Pues una pregunta que no ha surgido del público, sino es una pregunta que tengo yo personalmente es, tengo entendido que para poder disponer de estaciones de carga hay que invertir de manera fuerte en las redes de distribución. ¿Nos pueden hablar un poco sobre este tema? ¿Qué impacto tiene que se estén cargando muchos vehículos eléctricos en un lugar sobre la red de distribución? Y sí, y cómo podría afrontarse o financiarse esta inversión. Bueno, si quieres, comienzo yo. Ana algo explicó durante su presentación de manera muy clara. Y como tú bien dices, hay dos elementos que son relevantes. Lo primero son los efectos desde la perspectiva técnica. Es decir, cuando nosotros tenemos un aumento de demanda o incluso podría ser un aumento de inyección de energía a través de producto de la movilidad eléctrica, entonces las redes de distribución que fueron diseñadas para un flujo unidireccional se van a ver desde la perspectiva técnica impactadas. Los transformadores de distribución, los sistemas de medición, los conductores en baja y en media tensión van a tener que sufrir ciertos cambios desde la perspectiva del diseño. Pero hay otro tema que también es muy relevante, que son los cambios desde la perspectiva del análisis financiero de las empresas de distribución. Hoy día toda la regulación, por lo menos en Chile, está basada en un flujo unidireccional de energía, desde la fuente de generación hacia el consumidor. Cuando entra la electromovilidad a revolver y a distorsionar todo esto, el sistema tarifario, por lo menos que está vigente en Chile, colapsa.
genera tanto barreras a la electromovilidad, porque las distribuidoras ven de alguna forma amenazadas sus fuentes de ingresos, y por lo tanto es muy, muy relevante que la autoridad comience a incorporar este tipo de situaciones en la forma en la que se tarifica la distribución. Hoy día en Chile se está comenzando a hacer una discusión que permita la incorporación de mayor movilidad eléctrica, pero también de generación residencial, y que esto de alguna forma permita a las empresas distribuidoras tener la legítima rentabilidad que deben tener, pero abriendo oportunidades de negocio a nuevas formas para que el consumidor participe del mercado de la energía. Gracias, Darío. Ana. Sí, yo, bueno, en una de mis láminas presenté cuáles podrían ser esos efectos negativos sobre las redes de distribución. Básicamente, bueno, estos efectos se van a ver únicamente cuando la movilidad eléctrica realmente se masifique. Cuando hay penetraciones muy bajas de vehículos eléctricos, realmente los efectos son inapreciables y no hay que darles mayor importancia, ¿no? Los efectos, ¿cuáles pueden ser? Un suministro insuficiente de energía, pueden ser también sobrecarga de los transformadores, puede ser que se exceda la capacidad de los conductores en la red. Entonces, como les decía antes, estos efectos realmente apenas los están comenzando a ver en algunas ciudades en China, bueno, en algunos lugares muy particulares donde dentro de una misma zona o de un nodo de distribución, pues hay una alta concentración de vehículos eléctricos, pero yo creo que de aquí al momento en que la penetración de vehículos eléctricos se masifique, pues se va no solo a incurrir en respuestas técnicas, como bueno, la protección a las redes, sino también en una respuesta de parte regulatoria para lo que comentaba Darío de la tarificación, ¿no? Por ejemplo, en este momento hay una barrera importante a la instalación de estaciones de carga rápida por parte de terceros, ¿no? Empresas que quieran entrar en el negocio de las electrolineras o las estaciones de recarga rápida, porque básicamente en muchos países los costos por demanda, que no es el costo de la electricidad, sino realmente el costo de tener disponible esa energía, lo que se llama el costo por demanda o el cargo por demanda, es muy alto. Entonces, si vienen varios vehículos a cargar al mismo tiempo, van a consumir la misma cantidad de energía que si vinieran uno detrás del otro, pero el pico de demanda va a ser demasiado alto y eso castiga pues de una manera significativa al operador de la electrolinera. Y en este momento eso está representando una barrera importante al despliegue de la red de infraestructura de recarga rápida en muchos países. ¿Y cuál podría ser una solución a esa barrera? Bueno, hay soluciones del lado técnico, por ejemplo, la instalación de baterías u otros sistemas de almacenamiento de energía, donde no tengamos, digamos, de manera coloquial, diciéndolo de manera coloquial, que jalar toda esa energía al mismo tiempo, sino que la podamos tener almacenada y de esta manera poder suplir la demanda de los vehículos a la hora que lleguen a cargar. Otra estrategia es pues con sistemas de información, sistemas, por ejemplo, en aplicaciones donde pues vamos a reservar un espacio en la electrolinera y vamos a poder distribuir esa demanda de los diferentes vehículos a diferentes horas del día y así pues no vamos a tener todos los vehículos al mismo tiempo cargando. Entonces, bueno, son estrategias operativas, estrategias técnicas y pues eventualmente la regulación también podría redefinirse de alguna manera para no castigar tanto a estos operadores de infraestructura. Muy bien, muchas gracias. Pues viendo las preguntas aquí, veo que el hidrógeno, como no podría faltar, ha sido mencionado varias veces. Una pregunta de J. Bonney dice, ¿será posible que los vehículos eléctricos de hidrógeno lleguen a desplazar del mercado a los vehículos eléctricos puros? Y luego Fidel pregunta luego hay otra pregunta también que habla sobre, de C. Olivares, si se ve el hidrógeno como una alternativa efectiva para la movilidad sustentable. ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto nuestros panelistas? Bueno, no sé si quieren que comience yo. Sí, por favor, adelante. Bueno, en este momento realmente el hidrógeno se está posicionando como una alternativa sobre todo para vehículos pesados.
Por ejemplo, autobuses, camiones, donde realmente las autonomías no permiten, las autonomías de un vehículo eléctrico a baterías no permiten pues un despliegue, digamos, como operativamente se desearía, ¿no? O sea, para que un autobús o un camión de carga pues recorra las autonomías que actualmente recorre un vehículo de estas características, pero convencional, se necesita un banco de baterías demasiado grande, lo que incrementa el peso del vehículo considerablemente y por tanto disminuye la autonomía, y pues realmente lo que estamos viendo es que lo hace demasiado costoso y en muchos casos inviable. Entonces el hidrógeno, que recordemos que los vehículos a hidrógeno también son vehículos eléctricos, o sea, la propulsión se hace a través de un motor eléctrico, simplemente la energía no se almacena en una batería, sino que se almacena en un tanque de hidrógeno y se convierte a través de una celda de combustible este hidrógeno en electricidad que va a alimentar el motor. Estos vehículos realmente se están posicionando hoy en día en estos segmentos, poco a poco a medida que el costo de la tecnología empieza a reducirse. Yo creo que estas tecnologías no necesariamente van a competir, sino que van a convivir, y dependerá un poco también de las características de cada lugar. Por ejemplo, en países donde hay un exceso importante de generación eólica en las noches, por ejemplo, o incluso de generación solar, y los costos realmente son ceros o incluso negativos de esta generación renovable, lo que se puede hacer muy bien como estrategia es convertir esta electricidad en hidrógeno a través de un electrolizador, almacenar ese hidrógeno a costos muy bajos, porque pues realmente el costo de producir hidrógeno, la mayor proporción de este costo es el costo de electricidad, pero si esa electricidad es barata o tiene un costo nulo, pues realmente el hidrógeno se puede producir en muy buenas condiciones económicas, y entonces en ese tipo de países o regiones, pues realmente yo creo que hay un incentivo natural en migrar hacia los vehículos eléctricos de hidrógeno, ¿no? Pero, en fin, dependerá un poco de las condiciones límite de cada lugar. Muy bien, Ana. Pues, Darío, veo que tienes ganas de intervenir. Sí, bueno, yo concuerdo con la opinión de Ana. Hay que ver dónde el hidrógeno, hay que ver dónde el hidrógeno gana su espacio. También tengo la opinión de que es muy probable que el hidrógeno gane su espacio en el transporte pesado. Por ejemplo, en Chile los camiones de la minería consumen una gran cantidad de petróleo, y en la medida que puedan transformar ese consumo de petróleo en consumo de hidrógeno, no veo más que beneficios si ese hidrógeno es producido con fuentes renovables de energía. A nivel de movilidad particular, yo creo que hoy día el hidrógeno puede ser competitivo, sin embargo tiene algunas complejidades técnicas que no están necesariamente bien resueltas. Y en la medida que las baterías del auto eléctrico comiencen y sigan reduciendo su peso y mejorando su autonomía, la competencia para el hidrógeno va a ser cada vez más difícil. Por lo tanto, a nivel de movilidad personal, no estoy tan seguro de que el hidrógeno vaya a ser la tecnología ganadora. Por supuesto, me puedo equivocar, estos desarrollos tecnológicos son muy dinámicos, pero con la información que hoy día disponemos, creo que el auto de movilidad eléctrica, fundamentalmente impulsado por batería, va a tener un espacio relevante versus el hidrógeno, que yo creo que puede ocupar un espacio más fuerte en transporte de carga. Muchas gracias, Darío. También algo que quería acotar. Yo tengo entendido, y yo no soy un experto en producción de hidrógeno, pero tengo entendido que el hidrógeno es renovable en la medida que se haga de manera renovable. Estoy en lo correcto, ¿no? Que podría tener... Correcto. Si tú utilizas un equipo de electrólisis, un electrolizador, la energía con la que se alimenta ese electrolizador viene de plantas solares o eólicas, ese hidrógeno que se produce es completamente verde. Sin embargo, hoy día la gran mayoría del hidrógeno se produce a través de la reforma de metano, que es un proceso fósil. Entonces, pues bueno, será tan renovable como su fuente, ¿no? Exacto, porque eso es uno de los mitos más grandes que hay, que cuando la gente ve hidrógeno, pone hidrógeno igual a renovable, pero no necesariamente. Entonces, bueno, solamente quería hacer esa pequeña acotación y gracias por explicarnos exactamente cómo funciona. Luego, bueno, tenemos
gran cantidad de preguntas aquí. Tenemos algo de tiempo para seguir respondiéndolas. Veo una pregunta sobre los mecanismos que se pueden usar en países en vías de desarrollo para fomentar la electromovilidad. ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Si te parece, Carlos, podría comenzar yo, porque Chile hace un año aproximadamente, el gobierno desarrolló una estrategia de electromovilidad. Esta estrategia de electromovilidad, si bien es una buena noticia, todavía tiene algunas mejoras que hacer desde la perspectiva de las políticas públicas. Yo creo que la primera buena noticia de esto es que permite mezclar y coordinar los esfuerzos de al menos 3 ministerios, en el caso de Chile, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Transporte. Son instituciones públicas que tienen mucho que decir en esta materia. Hablamos algo de las barreras que enfrenta la electromovilidad. La primera barrera es la regulación de la distribución, que hoy día, por lo menos en nuestro país, no es necesariamente fomenta o motiva la instalación de infraestructura eléctrica y de cargadores y del uso de auto eléctrico. Un segundo línea está asociada al rol que tiene el Estado en compras públicas. Ya Ana lo decía, Chile está haciendo un proceso de licitación de su transporte, por lo menos en la ciudad de Santiago, de su transporte público, y en la medida que el Estado decida comprar buses que funcionan con petróleo, lo que vamos a tener en Santiago son buses que funcionan con petróleo. Y si el Estado decide comprar en la licitación buses que funcionan con electricidad, entonces lo que vamos a tener son buses que funcionan con electricidad. Entonces, el rol del Estado es fundamental. Y luego están las decisiones que cada país debe tomar de manera independiente, dónde apostar sus fichas para fomentar el desarrollo tecnológico. En nuestro caso, Chile tiene un potencial de energía renovable muy importante, de energía solar muy importante en el norte, en el mismo sector donde tenemos grandes minas de cobre y en el mismo sector donde hay explotación de litio. Y entonces pareciera relativamente natural que exista esta conjunción de energías renovables, el litio, electromovilidad y minería. Y ahí es donde Chile está tratando de hacer apuestas importantes e interesantes en la investigación y desarrollo. Entonces, barreras regulatorias, barreras de política pública y barreras de investigación y desarrollo, creo que los Estados y los gobiernos deberían tomar alguna posición en eso. Muchas gracias, Darío. Ana, no sé si quieres agregar algo al respecto sobre los mecanismos para fomentar la electromovilidad en países en vías de desarrollo. Claro que sí. Bueno, pues yo diría que hay básicamente 2 ejes. Uno es el eje de política pública a través de incentivos que deben implementarse por un tiempo o deben tener ciertas limitaciones. Es decir, al momento que la tecnología ya se masifique, no deberíamos depender de incentivos a una tecnología, pero efectivamente en estos momentos se necesitan. Y el otro mecanismo sería a través de modelos de negocio innovadores. No sé si puedo presentar rápidamente una lámina que tengo aquí para mostrar un poco a lo que me refiero. Bueno, si pueden ver esta lámina, básicamente es un caso bien interesante que es el caso de Noruega. Noruega es el país que tiene más alta penetración de vehículos eléctricos, bueno, con respecto a su población, ¿no? Casi el 30% de las ventas de vehículos nuevos son eléctricos. Y aquí ustedes pueden ver cómo el precio de importación de un vehículo Volkswagen convencional con respecto a su contraparte eléctrica, que es el mismo vehículo, pues es mucho más alto el precio del vehículo eléctrico, es como un 45% más alto. Sin embargo, a través de varios incentivos, ellos logran que el precio del vehículo eléctrico sea incluso un poco más bajo que el vehículo convencional. Y estos incentivos básicamente hay como en 2 grupos. El primero, que es lo que se llama el Polluter Pays Principle, son básicamente desincentivos al uso del vehículo convencional, no son incentivos como tal al vehículo eléctrico. Entonces lo que hacen es que te ponen unos impuestos a los gases de efecto invernadero o a los contaminantes locales, y esto pues son incentivos, digamos, o son medidas políticas que no son muy populares, porque obviamente esto va a subir el precio del vehículo convencional. Entonces uno ve que en Latinoamérica el único país que tiene algo similar es Chile,
donde todavía es muy pequeño un impuesto al carbono, pero pues realmente en el resto de países de América Latina lo que se viene implementando son otros paquetes de incentivos que son ya incentivos directos a la compra o a la adquisición del vehículo eléctrico, como por ejemplo la reducción en IVA o reducción de aranceles, ¿no? Y a nivel de modelos de negocio, pues, por ejemplo, uno ve en Chile, para esa compra de esos 200 buses eléctricos, empresas como Engie o como Enel, que son empresas eléctricas que nunca han estado partícipes hasta ahora en el sector de la movilidad o del transporte, ellas mismas están invirtiendo en buses eléctricos y están armando paquetes donde se lo entregan al operador en una manera de leasing. Entonces esto hace pues que el operador pueda acceder a la tecnología sin tener que pagar por ese costo inicial, y son nuevos modelos de negocio, nuevos actores que han venido incursionando en el tema de movilidad eléctrica que están permitiendo pues que se desarrollen este tipo de proyectos. Muchas gracias, Ana. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Todos los diferentes mecanismos que se pueden implementar para fomentar la electromovilidad en América Latina y en otras regiones en vías de desarrollo. Ya tenemos muchas preguntas abiertas, pero lamentablemente, como todas las cosas buenas, tienen que llegar a un final. Estamos llegando al final de la hora que tenemos asignada para el webinar. Así que, bueno, ya me voy a despedir, pero no sin antes agradecer a nuestros panelistas, Ana Ángel de Inicio y Darío Morales de Acera, que han hecho un trabajo excelente, y a todos los participantes que se han unido de los países alrededor del mundo, su gran mayoría en América Latina. Y también agradecer a nuestros media partners, como por ejemplo Energir, que realmente nos han ayudado mucho a difundir este webinar. Finalmente, quería agradecer a nuestro patrocinador principal, que es Sterling & Wilson, que hace posible que nosotros podamos proporcionar estos webinars de manera con un acceso completamente gratuito. Darío, Ana, no sé si quieren decir algunas palabras finales para despedirse de nuestros asistentes. Pues yo simplemente agradecerles a todos y bueno, ya tienen mis datos de contacto. Cualquier otra pregunta, con gusto les puedo contestar vía correo electrónico. Por mi parte, lo mismo, Carlos, Ana y a los presentes, muchas gracias por la oportunidad de comentar un tema tremendamente importante y quedan también mis datos de contacto para resolver cualquier duda que les pueda aparecer después de vistas estas presentaciones. Pues muchísimas gracias y hasta luego. Antes de terminar la sesión, no se olviden que la semana que viene tenemos un webinar sobre los vehículos autónomos, que en nuestro caso, bueno, es un tema que es más allá de la movilidad eléctrica, pero también vale la pena comentarlo. Vayan a nuestra página web, atainsights.com, y ahí podrán ver cómo acceder a ese webinar. Hasta luego, muchas gracias.